El auditorio del conventual San Agustín acogió el pasado viernes la presentación del libro de Juan José Estepa García titulado Estudio y análisis sobre Balboa, la fantástica historia de un hidalgo español, obra esta del historiador y cronista oficial de Jerez de los Caballeros, Feliciano Correa Gamero. La alcaldesa Virginia Borrallo presidió la presentación de este estudio junto a su autor y al editor del mismo, José María Ontivero. La edil señaló como uno de los valores más destacados de la obra de Feliciano Correa y que se subraya en este estudio el conocimiento de Balboa en su ciudad y la vida del Jerez de aquella época. Hoy se presenta en este auditorio, en el conventual San Agustín, el libro de don Juan José Estepa García, que se titula Estudio y análisis sobre Balboa, la fantástica historia de un hidalgo español, de Feliciano Correa Gamero. Una obra que profundiza en el importante trabajo llevado a cabo por el historiador y cronista oficial de nuestra ciudad, en torno al ilustre jerezano Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico. Uno de los valores más destacados de la obra de Feliciano Correa y que se subraya en el libro protagonista de este acto es el conocimiento de Balboa en su ciudad y la vida del Jerez de aquella época. La contribución de Feliciano Correa a la hora de poner en valor los orígenes de Vasco Núñez de Balboa y su gran gesta es indudable. Su labor en este ámbito y en torno a otros aspectos destacados en la historia de Jerez de los Caballeros, como la presencia y huella de la Orden del Temple en nuestra ciudad, le han valido un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Recientemente ha sido nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, por lo que aprovecho desde aquí para felicitarle personalmente en nombre de la Corporación Municipal. Y estoy convencida de que el buen hacer del que hoy nos acompaña, protagonista y autor de este libro, don Juan José Estepa García, miembro también de la Asociación Española de Militares Escritores, a través de este estudio y análisis de la obra de Feliciano Correa, servirá para ahondar aún más en la difusión de Vasco Núñez de Balboa y de, por supuesto, su ciudad natal, que es la nuestra, Jerez de los Caballeros. Quiero en primer lugar dar las gracias a Virginia como alcaldesa de la ciudad, que nos ha acogido desde el principio estupendamente, nos ha atendido y nos ha abierto las puertas de su casa. Como editor, la verdad es que es un negocio que hoy día es difícil, es muy complicado. Si escuchamos a los libreros, todos nos dicen que no se venden libros. Pero como propósito principal, yo tenía el de la promoción de la cultura extremeña y con las primeras pruebas que hice me di cuenta que, aunque conllevaba escasa rentabilidad, sí merecía la pena. Tengo la satisfacción de estar haciendo algo positivo por la cultura, por Extremadura, y a veces no se sabe hasta qué punto. Me he encontrado en todo este tiempo que llevamos trabajando muchos autores que tienen un manuscrito, en algunos casos manuscrito todavía, en un cajón y que no se han atrevido a sacarlo a la luz. Este año hemos presentado varios libros muy importantes que están teniendo muy buena acogida. Por supuesto, os tengo que indicar para todo el que quiera el poder seguir nuestra página web, donde se pueden encontrar todas estas publicaciones. Ya os digo que la mayoría versan sobre Extremadura. Y sé que muchos de estos libros se quedarían en el tintero, porque normalmente las editoriales lo que valoran no es el contenido en todos los casos. Valoran, siempre se hace una valoración de cuánto dinero me puede repercutir. En el caso del libro que hoy presentamos, no tuve ninguna duda. Yo ya conocía a Juan y pensé que un estudio sobre este estupendo libro escrito sobre Balboa aportaba un punto de vista sobre Extremadura, nos mostraba también que muchas veces no se conoce la repercusión que ese libro ha tenido o que ha tenido para el autor. Un libro donde se recoge la trascendencia de la obra de Correa y su repercusión dentro y fuera de España. También recoge parte de los importantes actos previos a la obra,
con motivo de la celebración del 5º centenario del descubrimiento del Mar del Sur. De esta forma, todo aquello no se desvanecerá en el tiempo, sino que permanecerá y las futuras generaciones podrán conocerlo. Recoge la opinión que sobre el libro emiten personalidades importantes del mundo de la cultura, la empresa o la política, y mis conclusiones al hilo de la lectura de la obra, donde, entre otras muchas, destaco un enaltecimiento de la figura de Balboa hasta ahora desconocido, con la dimensión que Feliciano le ha dado, una sosegada aceptación de la gesta española de la conquista y evangelización de América y una constatación de la grandeza de aquella epopeya, aunque hubo también sus sombras en todo lo concerniente a la conquista de América. Pero me quedó muy claro que desde el primer momento de la conquista hubo lo relacionado en América legalismo, aquí y allá. En España el primer paso que abrió la polémica fue el requerimiento, esa fórmula cuyo origen proviene de las Cortes de Burgos de 1512, que debía de ser leída en voz alta por los conquistadores a los grupos indígenas como procedimiento para exigirle su sometimiento al rey de España, apelando al derecho divino. Una polémica sobre la licitud o ilicitud de la conquista. Esta cuestión que aclaró Francisco de Vitoria desde su cátedra salmantina, apelando al derecho natural, el derecho de todos los hombres que no nacen esclavos, sino libres. Se preocupó por el derecho de los indios y llegó a afirmar que los indios no son seres inferiores, sino que poseen los mismos derechos que cualquier ser humano y son dueños de sus tierras y de sus bienes. Y esa concepción del derecho de gente fue la base que allanó el camino para la redacción de las ejemplares leyes de India y la base también en todo el mundo de lo que luego se ha llamado los derechos humanos. Y aquello me movió a seria reflexión entre lo que se ha venido en llamar la ética de la conquista y la moral de los conquistadores, entre los principios proclamados como buenos y los procedimientos que, de modo pragmático, cada conquistador consideró eficaces para el logro de sus objetivos. Según se desarrolla en la obra de Correa, Balboa siempre dio prioridad a las buenas relaciones con los nativos. Esa fue, tal vez, su característica más destacada. Este estudio y análisis que hoy se presenta es una obra corta, reducida, casi como sinopsis, pero con suficiente extensión para conocer la proyección nacional e internacional que tuvo y también para poder seguir la epopeya que el texto narra, aunque sea de una manera comprimida, pero deteniéndose en lo fundamental. Con ello también pretendemos asomarnos al libro de Balboa de una manera cómoda. Se incluye en este libro alguna cartografía poco conocida de aquella América de principios del siglo XVI. Y además se formulan hipótesis que dan pie a nuevas investigaciones sobre si en aquella gesta Jerez entregó a más de un hijo suyo, como es el caso de Botello, el amigo de Balboa, que es posible que también fuese vecino de Jerez de los Caballeros. Esto nos debe llevar a la reflexión de que es mucha la investigación pendiente en este tema tan principal como lo es el conocer los numerosos extremeños anónimos que participaron en aquellas gestas de la conquista y evangelización de América, y que muchos de ellos entregaron su vida en ese empeño. Y sería muy deseable que, siguiendo las sendas del doctor Correa, nuevos investigadores se incorporen a esa tarea.